¿Qué onda, gente? ¿Todo chido? Eso era Toño. Lo importante es estar bien, lo demás ya es ganancia. Primero lo primero, quisiera que se unieran a este pequeño espacio como los patrocinadores de mi canal. Es a partir de 9 pesitos. No dejes pasar esta gran oportunidad que YouTube te da de mantenerme. Y si la neta dices, no manches, si gratis no veo tus videos, menos si tengo que pagar por ellos, no hay bronca, no te preocupes. Puedes darle like al video, comentar, compartirlo y suscribirte. Y eso no cuesta ni un peso y me ayuda mucho. Es más, hasta los dislikes son bienvenidos. Todo aporta. Y después del comercial, vámonos recio al tema de hoy. Pues muchas veces se ha pensado por qué pasan las cosas como pasan. Y qué hubiera pasado si ciertos eventos no hubieran existido. ¿En realidad el futuro se hubiera alterado de alguna forma? ¿O todo transcurriría tal y como lo conocemos? Tal vez esta incógnita se hace más grande en ciertos casos, como el famoso caso Colosio. Pues en realidad jamás sabremos si Luis Donaldo en verdad pensaba en los pobres o solo era parte de la trama para que el PRI mantuviera la presidencia. Recordemos que en esos momentos comenzó la decadencia del tricolor, pues en 1988 las fraudulentas elecciones que colocaron al chupacabras como presidente dejó muy mal parado al PRI y se tenían que encargar de poner al frente a alguien que se viera cercano al pueblo para no perder su dominio en este país. Y en realidad jamás sabremos qué hubiera pasado. Lo único que nos queda es que de forma fortuita o no, poniendo a Colosio como su estandarte, ya sea como héroe o mártir, el PRI aplastó en aquellas elecciones. Tal vez el pueblo pensó que Zedillo mantendría lo que prometió Colosio, la ayuda al pueblo que tenía sed de justicia. Por eso el día de hoy veremos quién fue Luis Donaldo Colosio y todo lo que giró en torno a su vida y a su fallecimiento. Comenzamos. Luis Donaldo Colosio Murrieta nació el 10 de febrero de 1950 en Magdalena de Quino, Sonora, hijo de Luis Colosio Fernández, político priista, y de Ofelia Murrieta. Luis Donaldo fue licenciado en Economía por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, además de estudiar su maestría en Desarrollo Rural y Economía Urbana en la Universidad de Pensilvania. Posteriormente hizo una estancia de investigación en la IASA, International Institute for Applied System Analysis, en Austria, siendo maestro en el Colmex, la UNAM y la NAWAC. En 1979 ingresó a las filas del PRI, convirtiéndose en diputado en 1985 y 3 años después en senador. Sin embargo, tuvo que dejar este puesto, pues fue elegido para ser el presidente nacional del tricolor de 1988 a 1992, periodo en el que el PRI reconoció por primera vez haber perdido unas elecciones, siendo aquella llevada a cabo en 1989 en Baja California Norte, cuando el PAN le arrebató la gobernatura del estado. En 1992, Colosio fue llamado por el mismísimo Chupacabras para ser parte de su gabinete, convirtiéndose en el nuevo secretario de Desarrollo Social, sustituyendo a Patricio Chirinos, quien era el candidato a gobernador de Veracruz. Durante este tiempo fue considerado a ser el sucesor de Salinas de Gortari, junto a Pedro Aspe y Manuel Camacho Solís. Este último fue el primero en retar al dedazo de forma pública, pues no aceptó apoyar a Colosio como candidato presidencial. Ya como candidato del PRI, se mantuvo dentro de lo planeado. Sin embargo, el 6 de marzo de 1994, en el Monumento a la Revolución del entonces Distrito Federal, Colosio se encargó de dar un discurso, el cual fue tomado por muchos como un rompimiento del antiguo y asqueroso PRI y una afrenta directa a Salinas de Gortari y su política neoliberal. Pues Colosio habló de un México agraviado, en crisis, con hambre, con profundas diferencias sociales, pero con la esperanza de un cambio, un pueblo con hambre de sed, un pueblo con hambre y sed de justicia. Entonces el PRI dijo que Colosio era un peligro para México. Ante esta situación, Salinas salió a dar el espaldarazo a Colosio. Sin embargo, medios como el periódico El Norte aseguraron que desde la presidencia se estaba presionando a Luis Donaldo a renunciar como candidato y seguramente futuro presidente de México. Aquí hubo un actor que casi no es mencionado, José María Córdoba Montoya, quien en ese momento era el jefe de la oficina presidencial
y era uno de los que exigían la renuncia de Colosio. Pero bueno, más adelante hablaremos de él. La campaña de Colosio continuó en Baja California Norte el 23 de marzo, cuando visitó la colonia Lomas Taurinas, en Tijuana. En este lugar subió un templete improvisado, en el famoso Acto de la Unidad, ante más de 4,000 asistentes, donde otras 4 personas hablaron antes que él. Tras su discurso, bajó del templete unos minutos después de las 5 de la tarde. Aún no había caminado ni 15 metros cuando alguien burló la mínima seguridad que tenía y colocó un arma cerca de su oído derecho, accionándola, además de herirlo también en el abdomen. Mientras una parte de su seguridad detuvo a un hombre delgado de tez morena, la otra parte levantó a Colosio y lo llevaron al hospital más cercano. Sin embargo, ante la gravedad de sus heridas, Luis Donaldo dejó este mundo a las 6:55 de la tarde. La persona que fue detenida respondía al nombre de Mario Aburto, el cual fue presentado a las autoridades y esa misma noche fue interrogado por Manlio Fabio Beltrones. Pero se comenzó a hablar que el presentado ante la prensa días después no coincidía con la persona que había sido capturada en el momento del intento de magnicidio, pues el personaje presentado era distinto en corte de cabello, color de piel y complexión. Ustedes tendrán la mejor opinión aquí. Pero comenzaron a surgir varias versiones, entre ellas un complot del Estado. Y solo para completar esta versión, resulta que José María Córdoba Montoya, de quien había hablado anteriormente, casualmente después del fallecimiento de Colosio, obtuvo un cargo en el Banco Interamericano de Desarrollo en Washington, D.C., ayudado por Ernesto Zedillo, quien sería el suplente de Luis Donaldo. Además de que durante el sexenio del títere de Salinas, Córdoba no fue castigado, es más, ni siquiera fue investigado por los presuntos nexos que tenía con la maña. Ojo aquí, porque por más conspiranoico que suene esta versión, todo esto se sostiene, pues en septiembre del 94, tanto la CIA como la DEA, o sea, organizaciones gabachas de renombre, no son güeyes que tienen sombreros de papel aluminio en la cabeza para que no le roben los pensamientos. Hablaban de quiénes serían los presuntos responsables, resultando una unión de políticos corruptos con la maña, pues pensaban que en caso de que Colosio llegara a la presidencia de México, daría duros golpes a los negocios de la maña, dificultando en gran manera sus actividades. Por otra parte, el periódico El Financiero apoyó esta versión, pues indicaba que Colosio firmó su destino el 6 de marzo del 94 en el Monumento a la Revolución, cuando aseguró que México estaba cansado de las marrullerías del PRI y el pueblo exigía un cambio, cosa que no le cayó ni tantito al entonces presidente Chupacabras ni a sus secuaces. ¿Cómo ven, gente? ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen en la verdad histórica del PRI, que Mario Aburto actuó solo? ¿O piensan que hubo muchas cosas más aquí? Finalmente, ¿terminó siendo un héroe de México u otro mártir que fue usado para llegar a los objetivos deseados? Déjenme todo lo que opinan en los comentarios, además de también dejarme su like y compartir si es que el video les gustó. Suscríbanse, me tirarían un parote, vamos por los primeros 1000, y como siempre lo digo, muchas gracias por llegar hasta aquí.